Pues desde aquí les damos la más cordial bienvenida con esa esperanza, la esperanza de entrar lo más posible a este espacio donde nuestro ser habita. Por ahí una frase que me gusta dice, ojalá que mi cuerpo sea digna morada del ser que lo habita. ¿Cómo transitar? ¿Cómo pasar? ¿Cómo que en este movimiento que estamos dando hagamos ese pase de un estado de sobrevivencia que, si bien la mayoría no nos reconocemos en él porque lo tenemos muy, digamos, muy empatado con lo que es la sobrevivencia física, sin embargo nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros sí estamos ahí estancados en ese estado de sobrevivencia. Y cómo pasar, cómo hacer esa excursión ontológica, esa excursión en nuestro ser hacia nuestro interior, que siempre es creativo. ¿Qué es en el ser humano ese estado de sobrevivencia, esa sensación de decir, híjole, apenas, ¿cómo estás sobreviviendo? ¿Cómo te va ahora con el coronavirus y el trabajo? Apenas pasando ahí, derrapando, sobreviviendo. Yo creo que si nos preguntaran a muchos de nosotros, ¿cómo te va en tu existencia? ¿Cómo te va en tu sentido de trascendencia? ¿Cómo te va en tu autorrealización? La mayoría tendríamos que decir, pues ahí sobreviviendo, ¿no? Ahí más o menos, ahí la llevo. ¿Qué es un estado de sobrevivencia? Este estado de sobrevivencia tiene que ver con la biología. El estado de sobrevivencia es un estado primitivo donde nosotros estamos o escapando o luchando, donde hay imposición, donde hay armas, donde hay maltrato, donde hay insulto, y tú, si ves que el que te lo está haciendo y tú le contestas, te va a matar, te callas, te escondes, huyes. O si ves que el que te lo está diciendo es un compañero, también había peleas entre los iguales, o era más débil, pues no te dejabas, ¿no? Ese es un estado de sobrevivencia, que es primero biológico, así estamos, pero que luego se hace mental, y ahí es donde está el problema. Y de repente, pues alguien te dice que fulanito siempre se está defendiendo, y dices, está en ese estado siempre de sobrevivencia. Oye, pero si nadie lo amenaza, no. Ese estado lo crea él, eso es lo que llamamos el hábito o la adicción. El cuerpo se acostumbra y la mente se acostumbra. Muchos de nosotros nos quedamos con comportamientos, con miedos, con actitudes, a veces hostiles, a veces de competencia, y que todos estos comportamientos o incluso pensamientos que llegamos a tener están muy enfocados y están muy radicados dentro de nosotros, y que nos hacen estar en un sentimiento de supervivencia constante. ¿Cuándo estoy en un estado de supervivencia? Cuando voy en el tráfico y el taxista se mete, hijo de tu tal por cual, ¿por qué te me metiste, no? Cuando avanzo en un semáforo, ¿no? Y que no me gane el otro, que no se me vaya a meter. Y la frase, fíjate qué poderosa es, ¿eh? Que no me gane, que no vaya más adelante que yo. ¿Que te gane qué? ¿Cuál es el sentido? Pero así como estamos hablando hacia afuera, con las personas de afuera, de pronto con la persona que tenemos al lado, ¿cuántos conflictos, cuántas peleas no hemos tenido, y en el cual reconozco que estoy equivocado internamente, pero no le voy a dar la razón? No, los estados de supervivencia no son malos. La gente que vivió en la guerra, bueno, les ayuda. Pero desde el estado de supervivencia real, entonces puedo hacer algo que es impensable, ¿no? Los estados de supervivencia, entonces, no son para nada malos. Son algo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? Y todos en esta vida necesitamos, y nuestro organismo está preparado para eso. Yo estoy en un estado de homeostasis, es decir, estoy en un estado de equilibrio, ¿no? Estoy en paz, estoy tranquilo, estoy relajado, y de pronto empieza a crecer una línea hacia arriba. Yo entro, entonces salgo de mi estado de homeostasis
y entro en un estado de estrés. Lo natural en una persona es que ese estado de estrés dure alrededor de unos 30 minutos. Entonces, tendría que venir un pico hacia abajo para volver a entrar en homeostasis. Ojo, esto no es una fórmula para todos los eventos. Por supuesto, hay eventos que son mucho más difíciles, mucho más conflictivos. ¿Qué es lo que nos pasa en la vida del día de hoy? ¿Cómo es que hemos vivido o estamos viviendo? Estamos en ese punto de homeostasis. Desde que abrimos los ojos, empezamos a estresarnos. Oye, hoy tengo que pagar el gas, oye, la colegiatura, oye, es que el COVID, y es que ya me llegaron las noticias y tengo mi teléfono allá al lado y lo primero que hago es ver el teléfono y alerta, oye, es el doble de casos, ¿no? Y desde ahí ya empiezo el estado de estrés. Imagínate qué pasaría todo el día, todos los días, si tú entras en ese estado de estrés. Tu cuerpo ya no va a regresar. Esta línea roja que puse ahora, que tú ves ahí en pantalla, esa línea roja ya es una línea de varios meses, de varias semanas en las cuales has prolongado desde que amaneces hasta que te duermes, porque además te duermes viendo las noticias y atraparon a no sé cuántos narcotraficantes y el peso se volvió a devaluar y el dólar volvió a subir y bla, 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 y te vuelves a dormir. Cuando tú haces esta línea roja durante varios días, entonces vas a tener una caída mucho más abajo que la de tu homeostasis. Le llamamos, o los psicólogos le han nombrado últimamente, un estado de burnout, que significa estar quemado, ¿no? Son esos momentos en los cuales de pronto llega el fin de semana y te la pasas acostado todo el día, todo el sábado y todo el domingo y no sales para nada. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no puede más de tanto estrés. Ya no le has dado esos picos de descanso y de regresar a la homeostasis y de vivir de manera equilibrada. Y esta alteración que vamos a tener, que se llama burnout, también nos va a llevar muy cerca de lo que se le llama depresión o de lo que se le llama estados de ansiedad. En nuestros estados mentales, una depresión, una ansiedad, no llegan de un día para otro, llevan gestándose meses, semanas. Y eso es lo que pasa cuando no manejamos adecuadamente estas curvas de estar en homeostasis, de saber estar en el estrés, volver a bajar y volver a recuperar mi homeostasis, ¿no? Y esa sustancia que se llama cortisol inunda todo nuestro ser. Pasa a ser parte de nuestras células, pasa a ser parte de nuestro sistema nervioso y nos altera. Esta sustancia, de alguna manera, es la que nos prepara para correr, para pelear o para escondernos. Son muy útiles cuando está un ladrón en nuestra casa. Pero cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con mis hijos, cuando voy en el trayecto al trabajo, cuando voy al trayecto al súper, ¿qué sentido tiene estar sintiendo en mi cuerpo estas sustancias tóxicas? Básicamente, este cortisol se va a reflejar o va a ser producto de 3 tipos de estrés. Primero, el estrés físico, un accidente, una caída. El estrés químico es cuando te enfermas de la gripa, es cuando tienes una bacteria en el estómago, es cuando tienes un virus como el COVID. Tu cuerpo va a entrar en estrés, ¿ok? No necesitas hacer nada, tu cuerpo solito lo va a producir, tu cuerpo va a responder con cortisol para defenderse de ese estado químico. Y por último, las situaciones emocionales, es decir, la pérdida de un trabajo, la discusión con tu pareja y por último el estrés emocional. Traigo una bronca, una discusión con mi pareja, con mis hijos, etcétera, 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 ¿no? Identifica la razón por la que te estresas y actúa responsablemente. Identifica entonces si son físicos, no hay nada que hacer, si son químicos, no hay nada que hacer, si son emocionales, identifica cuál es tu parte de responsabilidad en este estrés físico, en este estrés emocional. ¿Qué has hecho tú o qué has dejado de hacer para mantenerte en ese conflicto o para avivar ese conflicto? Decídete,
decídete a todos los días. Si quieres empezar con 3 minutos, con 5 minutos, si ya 5 minutos se te hacen largo, te sientas y respiras. Intentas estar atento a la respiración. Otra cosa que he aprendido y que la hago es crear un ambiente adecuado. Por ambiente adecuado entiendo 2 cosas. El ambiente donde yo hago esa práctica, pero luego el ambiente donde vivo. Entonces, si yo estoy en ese ambiente, ahí estoy mejor para poder contemplar, por ejemplo, que si estoy en un centro comercial. Una segunda cosa que a mí me ha sido útil es crear ambientes donde te guste estar. Así como les decía hace rato, que mi cuerpo sea digna morada del ser que lo habita, que mi casa sea digna morada para que yo esté ahí, que el espacio donde yo llego a dormir, a mi cuarto con mi pareja, sea un espacio que a mí me guste llegar ahí. Y un tercer elemento, nada más lo digo, es sumamente fácil, hazlo. O sea, yo les diría, hazlo. El trabajo interior, ¿en qué consiste? Pues en darte cuenta que eres mucho más que esos estados automáticos adictivos. O sea, la adicción es la repetición inconsciente de algo de lo cual no me puedo parar. Si yo digo, ¿por qué tengo esta adicción de comer siempre y no me puedo parar, aunque haya decidido? Cuando es con la conciencia, y la conciencia, ¿cómo se logra? Haciendo, creando el ambiente y decidiendo. Esos 3 puntos te los dejo de mi experiencia, a partir de mi experiencia. Eso es lo que yo hago. Yo no soy un gran místico, yo no soy una persona que diga, wow, no, pero hay ciertas cosas que sí logro hacer.